Buenos días a todos, gracias por su asistencia y le damos la bienvenida a nuestro ciclo de webinars de la Clínica del Country y Clínica La Colina. El día de hoy realizaremos la mesa redonda cuyo tema será abordaje del paciente picky, los verdaderos problemas de los niños selectivos con la alimentación, el cual está dirigido a todo el equipo médico y colaboradores del sector de la salud. Para dar inicio a este espacio académico, le doy la bienvenida a nuestro líder médico, el doctor Santiago López, director médico de nuestras clínicas. Posteriormente, Marta Lucía Peña, subgerente de servicios de apoyo, quienes nos darán sus palabras de bienvenida y apertura al evento. Doctor López, buenos días, bienvenido. Todos, buenos días. Espero que me estén oyendo bien. Sí, sí, estamos bien. Perfecto, doctor. Listo. Celebro muchas cosas. Lo primero es que yo hubiera querido que hace 20 años me hubieran dictado esto para yo criar mis hijos de una mejor manera. Mi señora, que es nutricionista, soñaba con diseñar un embudo que permitiera que la comida pasara sin que el niño se negara, pero no se logró. Me gusta también ver un equipo de trabajo en donde está terapia, está toda rehabilitación, está nutrición, me encanta, y psicología, por sí o sí. Me gusta que el doctor Marco Suárez nos siga acompañando, es una persona de toda la vida de la clínica, nos conocimos hace muchos años en otros escenarios, en otras clínicas, y estoy seguro que nos tiene unas muy buenas definiciones, directrices y consejos. Pero este es uno de los retos más complicados que uno tiene y es lograr que el estándar de alimentación, la calidad y la cantidad de alimentación sea la apropiada. En una sociedad en donde está como todo polarizado, por un lado el que no come y por otro lado el que quiere comer en exceso y de manera inapropiada asociado a la ansiedad. Debo decirles que en mi casa me tocó, por ejemplo, ponerle llave a la despensa para que nos demos cuenta cómo se debate uno en los excesos, porque los elementos de ansiedad, los elementos de más que de educación, seguramente, inclusive de manipulación por parte del niño y del adolescente son bien complejos. De manera que, pues, me encanta este tema, creo que nos van a aportar muchos elementos a todos nosotros. Les agradezco, me vuelvo y exalto que estén aquí sentados todos los protagonistas y las personas que nos pueden aportar muchísimo. Cuando trabajábamos con Martica a su llegada, lo primero que siempre quise fue decirles que era muy importante exaltar ese lado profesional que ustedes tienen y eso que nos pueden aportar. Y lo han demostrado hasta el cansancio. Todo lo que nos ha tocado en pandemia, con todo el tema de rehabilitación y terapia respiratoria ha sido espectacular, psicología ni hablar. Y nutrición sí o sí, porque es que pues obviamente hemos entendido que si no somos multidisciplinarios e integrales no vamos para ninguna parte. Y este es el ejemplo. Ya pasamos de hablar temas de COVID, gracias a Dios, a hablar de este tipo de cosas, del trastorno alimentario y de las estrategias complicadas. Y ni hablar de todo lo que impacta a un niño con el entorno que tiene que ver con la disolución matrimonial y todos los problemas que tienen que ver mucho con esto. Y es que en el fondo aquí hay mucha manipulación. Y es que es fácil que esto le pase a uno en la casa con lo que se prepara. Yo me acuerdo de haber visto la sopa regada por toda la cocina, pero probablemente con un helado crepes y waffles la cosa es más fácil. Entonces, maravilloso el tema, les agradezco mucho y pues ojalá todos aprendamos mucho y como les digo, me hubiera encantado que esto hubiera pasado hace 20 años. Mil gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor López por ese apoyo incondicional que siempre nos ha brindado. Sin más preámbulo, hoy voy a entrar de una vez en el tema que vamos a tratar en nuestra segunda jornada académica de los servicios de apoyo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que agobia a muchísimas familias y que de una u otra forma se está volviendo un motivo de consulta interesante en los servicios de salud, especialmente los pediátricos. Vamos a hablar de los niños picky eater, que son aquellos pequeños que les molesta la comida y si no muchas, todas los alimentos les terminan fastidiando. Estos chiquitos hacen unos rituales y establecen unas rutinas con el fin de evitar ese momento de la comida y esto pues sin lugar a dudas aterroriza a los padres. Y pues es muy cierto
que una buena alimentación es sinónimo de salud, pero sí nos hemos preguntado hasta qué punto esto podemos considerarlo un trastorno o una condición temporal que está viviendo el niño, hasta qué punto debemos preocuparnos o pensar que esto es una fase del desarrollo del pequeño. Y para esto, para la contextualización de este tema, hemos invitado hoy al doctor Marcos Suárez. Él es médico cirujano, especialista en gastroenterología pediátrica, hace parte del staff de los médicos de las dos instituciones y es un verdadero placer tenerlo con nosotros. Doctor Suárez, muy bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Doctor Santiago, muchas gracias por ese abrebocas. Me acortó buena parte de la charla porque los puntos centrales que se quieren ventilar están ya enunciados, igual con el complemento de Marta. Pues para mí es un placer estar eh, discutiendo con ustedes un motivo de consulta que a todas luces es frecuente y que además de la frecuencia, pues tiene importancia por las implicaciones en salud de los niños. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Marta, ¿me ayudas? No están corriendo las diapositivas. Doctor, aquí está corriendo, no sé si la estás viendo. No, no las estamos. Estoy viendo la diapositiva inicial. Si me ayudas con la siguiente. En este momento la tenemos en Perfecto. en la primera presentación para hablar de los trastornos de conducta alimentaria, doctor. Perfectamente. Entonces, lo que ocurre es que creo que estamos adelantados ahora en diapositivas. Devuélvete, por favor, porque no es esa la primera diapositiva de la charla. Ya, ¿puedes darle la siguiente, Carolina, para poner la primera diapositiva de la charla, por favor? Perfecto. Listo, doctor. No, pero bueno, vamos a mirar porque no está entrando. A ver si las miramos por otro lado. Ok, bueno, aquí entonces, sí, es que ya por otro lado pudimos abrirlas porque ahora sí están puestas. Perfecto. Mil gracias, qué pena la demora. Eh, Básicamente, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, las clasificaciones que nos permiten acercarnos a objetivizar un poco el diagnóstico están aquí esbozadas. Recuerden ustedes que básicamente tenemos la clasificación que ha propuesto la Doctor. Doctor Suárez, le perdimos el audio, por favor. Mientras volvemos a retomar al doctor Suárez, que se le cayó la comunicación, les quiero dar algunos ya está. informes. Doctor, Marta, ¿otra vez lo tenemos? Marta, sí, ya estoy allí, no sé dónde se perdió la comunicación. Doctor, empezando. Si quiere, recomience ¿En la qué primera parte? diapositiva. ¿Alcanzaron? Se perdió. No, no Ok, alcanzamos a ver. bueno, Siga. listo. Perfecto. Básicamente, estábamos diciendo entonces que para contextualizar el tema de trastornos de la conducta alimentaria y en particular el de los niños con alimentación selectiva, vale la pena hablar de dos tipos de clasificaciones donde están incluidos estos trastornos. La que tiene que ver con las estadísticas y diagnósticos de enfermedad mental y el código, la codificación internacional de enfermedades, que tanto en su versión 10 como en la versión 11 incluye este listado más o menos sin modificaciones. Fundamentalmente hablamos de trastornos de la conducta alimentaria específicos y ellos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, las posibilidades de tener un paciente con rumiación o con pica, y en este punto les estaba contando que el nombre pica proviene de un pájaro, la urraca, que tiene como costumbre consumir desechos. Además de eso, el trastorno de evitación
restricción alimentaria, que es de donde partimos hoy. Allí están las siglas tanto en inglés como tanto en español como en inglés. Y el último de estos trastornos específicos es lo que llamamos el trastorno por atracones. Entre los inespecíficos se menciona la anorexia nerviosa atípica, la bulimia de baja frecuencia o de baja duración, los atracones de baja frecuencia o de baja duración, la purga y la ingestión nocturna de alimentos. En este listado nosotros nos vamos a situar entonces en el quinto de los específicos. Siguiente, por favor. Siguiente, Martica. Ya corrió, doctor. Ya tenemos la siguiente en pantalla. Listo. Perfecto. Entonces, respecto del niño que no come, vamos a decir que este tipo de condición es más frecuente en los varones en una proporción de 2 a 1, que fundamentalmente tiene presentaciones diferentes dependiendo del carácter racial que estamos involucrando, puesto que lo vemos más frecuentemente en los niños de ascendencia hispana, asiáticos y población de origen africano. Además de esto, hay que aceptar que la literatura con la que contamos hoy en día es limitada, básicamente porque la definición de estos trastornos es relativamente nueva. Incluso el, la clasificación de enfermedades mentales, que tiene unos 12 años de haberse emitido en su última versión, modificó los criterios para considerar estos trastornos, lo que hace que los estudios pues sean básicamente relato de casos, eventualmente serie de casos, pero básicamente no hay estudios analíticos que pudieran ayudarnos a comprender, a diagnosticar más precisamente y a manejar la entidad. Hay que mirar que las patologías asociadas, algunas enfermedades metabólicas, plásicas, algunas infecciones, el hipertiroidismo, algunos síndromes genéticos, como el de X frágil, pueden tener dentro de su espectro clínico unos síntomas y unos signos que pudieran corresponder a estos cuadros. Y entonces nuestra primera consideración deberá ser definir si los síntomas que estamos viendo hacen parte del espectro de una enfermedad orgánica que yo debo diagnosticar o son un trastorno del comportamiento alimentario y lo voy a diagnosticar y manejar de esa manera. Cuando nos centramos en ese trastorno de la conducta alimentaria, recordemos que hemos dado en implicar aquí una serie de factores que confluyen para generar el cuadro. Unos factores biológicos, unos factores psicológicos y unos factores sociales para conducir al espectro clínico de lo que vamos a hablar. Siguiente. Siguiente. Doctor. Ok, cuando nos centramos en los pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria restrictivo, recuerdan la clasificación inicial, y nos vamos a eso, al síndrome de restricción alimentaria, básicamente tenemos 4 criterios diagnósticos. El primero, hay una alteración de la conducta hacia el alimento, con uno o más de los siguientes factores. Tiene pérdida de peso, tiene un impacto nutricional, necesita una suplementación o tiene una interferencia con su funcionalidad diaria, esa alteración alimentaria. Pero además, hay que decir que esta alteración alimentaria no tiene una explicación cultural o una baja disponibilidad alimentaria. Estos pacientes en este trastorno específico no tienen alteración de la imagen corporal ni están preocupados por un peso excesivo. Y finalmente, hay que decir que
debe excluirse una condición médica o psiquiátrica, como lo mencionamos hace un rato, que explique los síntomas. Aquí, entonces, estamos ya centrados en lo que es la alteración restrictiva de la alimentación. Siguiente, por favor. Con esta disparidad de conceptos, los doctores Watkins y Lask, por allá hace unos 20 años, en 2002, propusieron, y me parece muy práctica porque nos permite como subclasificar el trastorno. Y ellos dijeron que esencialmente teníamos 4 condiciones para hablar del síndrome de restricción alimentaria. 1, el desorden de evitación-restricción propiamente dicho, que es lo que está clasificado allí. 2, la selectividad alimentaria, el picky, que es específicamente de lo que estamos hablando. La disfagia funcional, que esencialmente es la dificultad que tiene un paciente para favorecer el tránsito esofágico con sensación de detención o incluso de regreso del alimento, o un rechazo alimentario generalizado. En estos 4 subgrupos podemos dividir los desórdenes restrictivos de la alimentación. Y en todos ellos hay que decir que la anorexia infantil debe hacer parte del diagnóstico diferencial, que por supuesto tiene unas características un poco diferentes en la presentación, pero hace parte del diagnóstico diferencial, y en ello mencionar que suele ser en niños un poco más grandes, que por supuesto tienen preocupación por el peso, pero que debe incluirse dentro de nuestras consideraciones. E igual, hay que decir que esta serie de criterios pues se sobreponen y muchas veces no es tan fácil decir y ubicar al paciente en una de estas subdivisiones, sino que estamos probablemente en una mezcla de ellas. Siguiente, por favor. Perfecto. Siguiente. Ya, doctor, ya está. Listos. ¿Qué es entonces un niño con selectividad alimentaria? Es el piqui, del que ya han oído el término, es un niño melindroso, un niño que tiene dificultades para comer, que come poco, que tiene un número de alimentos disminuido. Y en esto precisemos que cuando se hacen estadísticas al respecto, encontramos que se considera una variedad disminuida de alimentos y encontramos que los niños llegan a recibir solo 20 alimentos en el caso de los varones, un poquito más, alrededor de 23 alimentos en las niñas y un poco menos, alrededor de 18 como extremo, en los pacientes con condiciones sindromáticas como el Down. Además de esa disminución del número de alimentos consumidos, lo que hace una dieta poco diversa, puede ocurrir que haya un rechazo particular a uno o varios alimentos, sea este rechazo sobre la alimentación nueva, lo que se llama una neofobia, o sobre la alimentación que ya recibía. O puede ocurrir también que estos pacientes tengan un consumo excesivo de un número limitado de alimentos. Y aquí hay algunas estadísticas que nos hacen ver factores de riesgo. Por ejemplo, de los pacientes que tienen esta condición, si uno revisa estadísticas, puede llegar a ver que buena parte de estos niños tienen un consumo exagerado de productos industrializados. En una serie que se buscó, llega a ser tan alta como que el 90% de los pacientes con este trastorno pueden llegar a tener ingestión de solo alimentos procesados. Y hay que decir que de cualquier manera, el consumo de esos alimentos procesados, así no sea tan extremo, sí llega a representar un aporte calórico de al menos una cuarta parte de la ingesta diaria de esos niños. Y finalmente, podemos encontrar una posibilidad de temor, de angustia a ingerir el alimento o incluso de llanto cuando se presenta el momento de comer. Y ocurre frecuentemente en los niños
que tienen algún estrés. Santiago mencionaba la separación familiar, pero también los antecedentes médicos, los actos quirúrgicos que pueden cambiar la ruta de alimentación en estos pacientes y hacer que tengamos un apetito, una ingesta temerosa o llanto. En todos estos pacientes, por supuesto, que la ansiedad es un factor prevalente. Siguiente, por favor. Listo, Siguiente. doctor. ¿Qué Ya, factores de riesgo hay para considerar, gracias, esa alimentación selectiva? El primero, pues son, claro, las conductas parentales. Sabemos que los padres coercitivos, impositivos en la dieta de sus hijos, favorecen el desarrollo de conductas restrictivas de esa alimentación. Pero en el otro extremo del espectro, los padres muy permisivos favorecen la selectividad. Como de costumbre, entonces, los excesos, los extremos, no resultan muy favorables. También se ha hablado de la posibilidad de hacer dietas especiales y estamos en un mundo en el que la recomendación de los cambios alimentarios es casi que universal. Cuando uno mira las estadísticas de pacientes con eh, este síndrome de paciente de alimentación selectiva, encontramos que una buena parte de los niños, alrededor del 8%, han recibido dietas restrictivas de lácteos. Un porcentaje similar han recibido restricción de gluten. Y entonces comienza uno a preguntarse si esto era el comienzo de un trastorno selectivo y no una enfermedad alérgica y no una intolerancia al gluten, como para justificar la restricción de alimentos, porque cuando miramos la globalidad, cerca del 20% de los pacientes con este trastorno tienen una restricción de la dieta impuesta por personal de salud en los años previos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de selectividad, estos niños suelen ser aquellos que están terminando la lactancia o fundamentalmente los niños que están en la etapa preescolar. De tal manera que esta modificación alimentaria podría tener impactos negativos. La otra situación que pues enfrentamos son las alimentaciones poco variadas, muchas veces por factores culturales, pero otras por razones económicas. La ansiedad, que es transversal en todos estos pacientes, y algunas alteraciones del desarrollo, como pueden ser las limitaciones para avanzar en la coordinación mano-boca, la desintegración sensorial y los cambios que perciben los niños, particularmente en cuanto a olor, a sabor o a textura del alimento, la imposibilidad para progresar en texturas, la necesidad de mantenerse en alimentaciones líquidas o con un alto contenido de líquidos hace que favorezcamos la aparición de este trastorno. Pero en cambio, lo que tiene que ver con colores y con temperatura parecería tener menor efecto como factor de riesgo. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué pasa con estos niños una vez hacen su proceso? Pues básicamente tendremos que mirar que puede haber un impacto nutricional. Pero ojo, no estamos diciendo únicamente desnutrición. Hay un par de artículos que nos muestran una población que tiene como impacto nutricional el sobrepeso o la obesidad. Y esto pues tiene que ver con que, hace un rato lo mencionábamos, tenemos alimentaciones poco selectivas con predominio de algunos alimentos y fundamentalmente de productos industrializados. De tal forma que vemos hasta en el 30% de estos niños, un poco más frecuente en las niñas que en los niños, cuadros de sobrepeso o de obesidad. Las limitaciones dietarias, sobre todo en variedad, la angustia familiar y la necesidad de alimentar bien al niño, pues son consecuencias del proceso.
estos niños se desintegran de, de su grupo social, llámese escolar, llámese familiar, por las limitaciones que tienen en la ingesta. Pero además, el problema del niño se convierte en un conflicto en la casa, va a impactar negativamente las conductas parentales que eran uno de los factores de riesgo y que ahora entonces aparece una dieta repetitiva impuesta por los padres por el afán que tienen de que su niño coma. En este punto de las conductas parentales como consecuencia, hay que ver que la gratificación hacia el niño que recibe el alimento no está en general avalada. Es probable que en algún momento dado todos estemos expuestos y tal vez del lado de premiar alguna ingesta saludable, pero la literatura dice que en general no deberíamos hacerlo. Y por supuesto, la aparición de dietas especiales, en particular de dietas restrictivas, por el deseo del niño de comer monotemáticamente. Siguiente, por favor. De tal manera que con este espectro amplio, mirar cómo enfrentar al niño, pues es una recomendación que parecería necesaria. Lo primero es que conviene hacer un enfoque temprano, un enfoque de estos jovencitos que debe partir de la sospecha clínica, por supuesto, basada en los trastornos del desarrollo de habilidades y de la progresión alimentaria de los que hablamos hace un rato. Algunos estudios han propuesto el establecimiento de encuestas alimentarias y de los hábitos para comer, que no siempre es fácil en la consulta, pero que sí vale la pena que nosotros los tengamos presentes. Y recuerden ustedes que en este síndrome particularmente la restricción del crecimiento solo se ve en el 25% de los niños. Es decir, el que yo tenga un paciente con una antropometría normal no me descarta para nada la posibilidad de tener un niño con apetito selectivo. Los signos de alarma, como siempre en pediatría, hacen parte de lo que debemos evaluar. Y aquí, por supuesto, la desnutrición, los signos clínicos de déficits especiales, la posibilidad de una condición orgánica sindromática, la presencia de síntomas digestivos, pues harán parte de lo que nosotros debemos vigilar en estos niños. Deberíamos establecer una propuesta diagnóstica. Para eso hicimos el listado inicial y buscar por lo menos englobarlo como un trastorno de la conducta alimentaria y mirar si es una condición restrictiva o no, o específicamente si es un trastorno de la selectividad. Y luego de eso, pues tenemos que intervenir. El equipo que hablará después de mí se va a encargar de precisar cada uno de estos aspectos. Yo solamente quiero inducirlos en el tema, pero finalmente esa intervención tiene que ver con la educación en los buenos hábitos de alimentación, alimentar y no necesariamente hacer que coma, tolere las diversidades del niño, las características propias que tiene cada edad en cuanto a la calidad, en cuanto a la cantidad, en cuanto al desorden para alimentarse. Familiarice al niño con las buenas prácticas, con la puericultura alimentaria, pero hágalo desde temprana edad y en los momentos fisiológicos que corresponden. Cambie, haga intercambios dietarios de tal manera que el niño entre a recibir una variedad de alimentos razonable. Siguiente. ¿Cómo se debería enfocar el tratamiento una vez tengo yo la propuesta diagnóstica de este trastorno alimentario específico? Lo primero es que se necesita un equipo interdisciplinario que enfrente a estos niños. El especialista en pediatría con frecuencia es el primer contacto. Recuerden ustedes que esto no siempre es motivo de consulta y que dentro del interrogatorio debería estar siempre la recordación no solamente del tipo de alimentación, de la cantidad, de la calidad, sino de los hábitos y a veces no tenemos tiempo para evaluarlo. Pero hecho eso, definitivamente la intervención nutricional, pero sobre todo la intervención sobre el comportamiento de estos niños a partir de la terapia es fundamental. Está recomendado que se haga la intervención aún en el niño preescolar, porque hasta el 10% de los
pueden llegar a la edad adulta con trastorno de la alimentación si no hacemos una intervención correcta. Favorecer la interacción entre el niño, los padres y los cuidadores es fundamental, porque recuerden, y cada vez más ocurre, que estos niños tienen un ambiente extradomiciliario complejo, donde las condiciones de sus compañeros no siempre son homogéneas, donde pueden ser sometidos a bullying y donde muchas veces el profesor no está entrenado en este tipo de trastornos y mucho menos en su manejo. La comunicación no verbal, el ejemplo, las pautas de crianza son fundamentales. Establecer un tratamiento por etapas conviene, de tal manera que hagamos objetivos a corto plazo. Y está repetido, pero pues se mencionó en el primer punto, el apoyo de expertos, de tal manera que es un error allí solamente. Medicamentos. Básicamente tenemos dos condiciones en las que podemos intervenir. O para disminuir la ansiedad, o para mejorar el apetito, y esto por supuesto será debate del médico frente a su paciente, porque digamos que en estos dos puntos el manejo farmacológico pudiera tener algún impacto. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, doctor. Establecer un plan nutricional es lo que continúa. Básicamente se recomienda hacer ciclos de alimentación, recomiendan la imposición de horarios, el separar las comidas con texturas, no mezclar texturas en la alimentación, en el bocado. Expandir la dieta es un objetivo fundamental, lograr que se aumente el número de alimentos que recibe y que la cantidad sea un objetivo posterior. Cambiar los utensilios, el entorno de la alimentación, considerar la alimentación de suplementos, que debería ser muy juiciosa porque no siempre es necesaria, y ver en qué momento la terapia nutricional es un recurso. Con esto termino, le doy paso a nutrición para que nos siga ilustrando sobre el manejo nutricional de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Suárez. Nos queda clara la importancia que tiene la diferenciación de las... Muchas gracias, doctor. Nos queda clara la diferenciación, la importancia de la diferenciación de la condición que el niño está presentando, la necesidad de una intervención multidisciplinaria para el manejo de estos niños que involucre tanto a psicología como a terapia y el involucramiento de las familias para educarlas en los comportamientos que necesitamos superar para que los niños puedan mejorar esta condición. Para eso hemos invitado a un grupo de profesionales que hacen parte de nuestros servicios de apoyo, las cuales van a mostrarnos cómo es ese abordaje que debe realizarse, y vamos a comenzar con el servicio de nutrición. Contamos hoy con Marcela Martínez y Angie Cárdenas. Ellas tienen especialidad en nutrición clínica y tienen énfasis en el manejo de los niños. Marcela, Angie, cuéntenos cómo es ese abordaje que nosotros debemos hacer en estos niños que tienen selectividad a los alimentos. Listo, muy buenos días a todos. Bueno, acá podemos ver unos factores predisponentes o unos antecedentes que vemos en los niños picky eater, y estos están relacionados a la conducta alimentaria, y por eso es muy importante que nos enfaticemos aquí en estos factores, porque desde los primeros meses de vida hasta la etapa escolar de los niños desarrollan un proceso de aprendizaje que son resistentes al cambio. Y unos de ellos son el inicio de la alimentación complementaria después de los 6 meses, una introducción tardía de alimentos sólidos, ya que vemos que a los 2 años estamos viendo niños que tienen predominancia por los líquidos, presión al comer de parte de los cuidadores, personalidad del cuidador que tienen rasgos de ansiedad o intranquilidad cuando pues están cuidando del niño, prácticas alimentarias y estilos de control de los padres, gustos alimentarios de los padres, ya que pues si bien los padres son los que hacen el ejemplo a los niños, y pues si no tenemos, si los padres no tienen normas en el hogar, es muy difícil que estos niños tengan un aspecto maduro sobre la decisión de los alimentos y prefieran los alimentos insanos. Y los factores sociales que no debemos olvidar
es que hay niños que en nuestro país, en Colombia, viven en situaciones precarias, los cuales van a dificultar la selección y la disponibilidad de alimentos. Siguiente, por favor. Hay algunas consecuencias del niño picky eater con la comida, y esta tiene que ver con la reducción de ingesta de nutrientes, ya que vemos que en estos niños no prefieren las verduras, se disminuye el consumo de carnes o de alimentos de fuente proteica, y también los cereales que son integrales. ¿Listo? Y esto puede hacer que tengamos una deficiencia de vitaminas hidrosolubles, liposolubles, y también algunos micronutrientes como son el zinc, el folato y el hierro. Siguiente. Gracias a que se disminuye estos grupos de alimentos, pueden haber dos tipos de malnutrición, ya sea por déficit, que puede tener un riesgo de tener un peso inferior a la norma, un índice de masa magra más baja, y también nos puede afectar el crecimiento. Y por otra parte también tenemos la prevalencia de sobrepeso o obesidad, ya que estos niños, como tienen la preferencia de alimentos insanos, o un alto consumo de azúcares simples, a temprana edad pueden presentar resistencia a la insulina, prediabetes, enfermedades, y también pues a muy temprana edad pues enfermedades crónicas no transmisibles. Siguiente. Y por eso es muy importante la valoración nutricional, que tengamos en cuenta los factores predisponentes que anteriormente dije, como es la lactancia materna, a cuántos meses fue el inicio de la alimentación complementaria, las texturas de los alimentos, la frecuencia de consumo y el recordatorio de 24 horas para saber cómo es el patrón alimentario de este niño en la actualidad. Y la antropometría, pues tenemos que ver cómo es la curva de crecimiento desde el nacimiento y también la de peso, y tomar las medidas antropométricas pertinentes si es menor de 5 años y mayor de 5 años. Siguiente. Ya le vamos a dar entonces un abordaje nutricional a partir de las recomendaciones nutricionales. Allí el enfoque es integrador y por eso tal vez vamos a hablar un poco de cómo también otras disciplinas nos van a ayudar en ese manejo. No solamente sería estrictamente nutricional. Una de ellas, o de estas primeras recomendaciones, es permitir al niño que nos ayude en la preparación de los alimentos. Esto define un proceso en el que el niño va a tener contacto con el alimento, va a tener una experiencia con el alimento, y eso va a permitir que luego lo acepte con mayor facilidad. Otra recomendación es permitir que seleccione los alimentos, darle la posibilidad de que él mismo influya sobre la selección de alimentos sin, digamos, que llegar a infundir en ello, porque pues ese es un error, ¿no? Como que los papás o cuidadores pueden estar influyendo sobre las decisiones del niño, y la idea es que el niño entienda que hay una, digamos, como personalización también en esa elección, claro, hacia los alimentos saludables. Hacer preparaciones divertidas. Esto es muy clave porque, por supuesto, la alimentación también entra por los ojos, ¿cierto? Y pues, por supuesto, también tiene que ver con todos los sentidos. Pero si esa parte no se da en nuestros pequeños, por supuesto, no va a haber como que algo que les llame la atención para llegar al alimento. La otra cosa clave es mezclar el alimento, uno nuevo, con uno que ya conozca y que le guste. Cuando hacemos esta estrategia, el niño entiende que puede haber diversidad en la alimentación sin llegar a omitir algún alimento. Esto permite que se acerque más fácil a diversidad de los alimentos. Siguiente, por favor. Entre las otras recomendaciones, no hay que regañar al niño si no come. Por supuesto, si hacemos unas conductas negativas o hacemos un ambiente desagradable con respecto a la alimentación del niño, el niño no va a querer comer. Entonces, por supuesto, es importante que nosotros como cuidadores, padres, educadores en salud, insistamos en que no debemos hacer uso de patrones negativos frente a la alimentación. Otra recomendación es eliminar los distractores. Esta sí que es clave. Este es nuestro pan de todos los días. Este es el pan diario. Vemos a nuestros niños pegados al celular, a la tablet, al computador, a diversos elementos, las pantallas de televisión, y esto hace que el niño no tenga concentración sobre sus alimentos. Eso permite que, por supuesto, no enfoque su atención, ni mucho menos sus sentidos, en la alimentación. Por eso es importante generar ambientes tranquilos que permitan que la alimentación sea fluida.
Otra recomendación, llevar al niño a que conozca la producción de alimentos desde el inicio. De modo que pueda conocer, por ejemplo, de dónde proviene un tomate o de dónde proviene una zanahoria, ¿cierto? De modo que conozca a profundidad cuál es el proceso. El conocer el cultivo le va a llevar, digamos, a profundidad a conocer un proceso. Eso hace que luego, por supuesto, pueda elegir un poco mejor y más fácil y que sepa de dónde proviene el alimento. Eso es clave. Mantener unas rutinas para las comidas. Ahí es clave también tener en cuenta que los horarios son muy importantes. En la medida en que el niño va creciendo, va solicitando alimentos y aquí, digamos que es clave también hablar del apetito del niño para poder, digamos, establecer en qué momento es oportuno ofrecer el alimento. Nunca hacer rutinas que estén por fuera de lo que debe ser permitido para un niño. Es decir, no estar alimentando de punto que de pronto estemos llegando a que el niño pique y pique y pique, sino que tengamos unos horarios regulares que impliquen tener una organización en la alimentación y que permita que el niño controle sus señales de apetito y saciedad y que esto permita que la rutina de alimentación se convierta en algo adecuado. Por último, no ofrecer postres de recompensa. Esto es tremendamente importante. Allí el tema del soborno, ¿cierto? Que podremos aplicar, digamos, como cuidadores o como padres, pues, digamos que deteriora el proceso de alimentación sana. Nunca deberíamos estar ofreciendo un postre después de que te comas la ensalada o que te comas la verdura, porque vamos a dar a entender que primero va lo feo y después va lo delicioso. Y esa no es la intención de una alimentación saludable. Por supuesto, todos los alimentos pueden ser parte de la alimentación sana, pero pues en su debido momento. Ejemplo, los postres los podemos ofrecer, pero pues con una frecuencia muy baja que no vaya a generar inclusiones innecesarias de nutrientes insanos en la alimentación del niño. Siguiente. Ya como parte del tratamiento nutricional, pues vamos a hablar de la importancia que tiene fonoaudiología para que nos colabore, ¿cierto? Desde la parte de tratamiento a identificar cuáles son esas texturas que están complicándose en la alimentación de los niños y que de esa manera hagamos un tratamiento multidisciplinario que permita una integración a todo el tratamiento. Muchas gracias a las dos. Es realmente claro que frecuentemente estamos viendo a los niños seleccionando su alimento, queriendo comer una sola cosa o no gustándole absolutamente nada. Necesitan que tenga una temperatura adecuada, una forma adecuada, una textura adecuada. Y los papás haciendo un montón de maromas para tratar de complacerlos, porque evidentemente si no comen, pues obviamente se van a enfermar. Para eso he querido invitar a Fonoaudiología a integrarse en esta mesa para que nos cuente un poco cómo podemos habilitar esas habilidades que los niños no tienen o rehabilitar esas habilidades que han perdido y poder volver a sentarnos en la mesa y tener una alimentación saludable. Vamos a darle paso a Vanessa Martínez, fonoaudióloga de la Clínica de la Colina, y a Geraldine Gómez, fonoaudióloga de la Clínica del Country. Adelante. Disculpa, ¿podrían prender audio, por favor? Teníamos el micrófono en silencio. Bueno, iniciando nuevamente, buenos días. Para identificar qué tipo de texturas o qué tipo de alimentos generan una dificultad o un rechazo en los menores, desde fonoaudiología empezamos una valoración exhaustiva donde identificamos cómo ha sido ese desarrollo de la alimentación y el paso por cada una de las etapas. Teniendo en cuenta, iniciando desde la lactancia materna. ¿Cómo fue ese proceso de lactancia materna exclusiva? Si se usó o no aditamentos y con qué frecuencia. En aditamentos me refiero hacia teteros o chupos de entretención. El uso prolongado de ellos nos puede generar alteraciones en el movimiento, de pronto un bajo tono muscular a nivel orofacial, movilidad de la lengua débil o un posicionamiento inadecuado de la lengua. Y pues esto a lo largo nos podría generar
alguna alteración respecto a la mecánica de la masticación y la deglución. Hacia el cuarto mes de vida del menor se empiezan a integrar reflejos orales que nos permiten contener el alimento en la boca sin que el menor empiece a hacer la propulsión de este. Al cuarto mes de vida el menor todavía tiene movimientos mandibulares de ascenso y descenso que son propiamente específicos para el proceso de succión. La OMS nos dice, inicien la alimentación complementaria a los 6 meses. ¿Por qué? Pues por todas las características orofaciales del menor a nivel gastrointestinal y aparte de eso porque quiere asegurar nutricionalmente al menor hasta los 6 meses con una lactancia exclusiva. Hacia los 6 meses de edad, el menor ya tiene un mayor control de la sedestación, empiezan a hacer la erupción de los incisivos superiores y ahí es donde empezamos a ingresar alimento diferente a la leche materna o a la fórmula, dependiendo del caso, con una textura más espesa, tipo compota. Lo ideal es que sean pues sin aditamentos, sin conservantes, de frutas o verduras totalmente hechas en casa. La frecuencia de alimentación con estas texturas es de 2 a 3 veces al día. Y lo ideal sería pues que el menor pueda tener contacto no solamente con el aditamento que estén utilizando como la cuchara, sino también con sus manos, porque él ya empieza y ya tiene un mayor control de ese movimiento mano-boca. Perdón, sí, mano-boca. Y los movimientos de la mandíbula ya empiezan a ser un poco más laterales que me van a permitir que el menor juegue con su mandíbula e identifique determinados movimientos para una etapa más adelante, hacia los 7 u 8 meses, donde empieza o ya hay una erupción completa de los incisivos superiores e inferiores, unos movimientos mandibulares mucho más rítmicos, aumento de la fuerza de la mandíbula que nos va a permitir el ingreso de alimentos triturados o macerados, tipo como un puré con trocitos blandos. ¿Para qué? Para que el menor empiece ya a hacer un proceso de masticación, pero más hacia la masticación es el ablandamiento del alimento con la lengua. De ahí pasamos de los 8 a los 12 meses, en donde ya hay mucha más fuerza a nivel mandibular y el menor empieza a hacer movimientos no solamente de lateralización de la lengua para la formación del bolo, sino de rotación del maxilar para hacer el proceso como tal de la masticación. Cuando hacemos el proceso de masticación, nuestra lengua empieza a dirigir el alimento hacia los molares para hacer el proceso de trituración y formación del bolo. Ahí empiezan a hacer erupción los incisivos laterales. Y lo ideal es que el alimento se presente en trozos finos o en picaditos y en una frecuencia de 3 a 4 veces al día. Y ya cuando tenemos pues menores mayores de 12 meses, ya observamos que ya hay una mejor formación del bolo, más fuerza mandibular y empieza la erupción de los primeros molares. Y pues la frecuencia del alimento que presentamos desde 4 a 6 veces, un alimento que ya debe ser mucho más parecido a la dieta del adulto, obviamente en trozos de acuerdo a la edad del bebé. Algo que tenemos, perdón, del menor, algo que tenemos que tener en cuenta es cómo se ha llevado ese proceso a través del desarrollo de la alimentación, esos hábitos de alimentación que hay en casa, si dejan o no al menor interactuar con el alimento, de qué forma él puede interactuar con el alimento, y empezamos a identificar en cuál de estas etapas el menor está. Entonces, digamos, es un niño de 2 años que solamente toma líquidos o solamente come compotas. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a identificar cómo están sus estructuras. Para eso quiero dar paso a la siguiente diapositiva. Ya para finalizar el proceso de valoración, no solamente evaluamos las estructuras a nivel aislado, sino sus características y su funcionalidad. Características en torno a la tonicidad, a la movilidad, el rango de movimiento, la fuerza, la simetría y la integridad de las estructuras. Y también a nivel funcional, ya directamente con el alimento,
cómo está ese alimento, si el menor logra o no hacer barrido de cuchara, si hay una dosis de labios, si hay un proceso de ablandamiento o trituración del alimento y si ya pues tenemos una dificultad más hacia el proceso de deglución. Pero por lo general no es así, es más un proceso de manejo del alimento en cavidad oral y obviamente selectividad hacia algunas texturas o hacia algunos alimentos por todo el desarrollo de la alimentación que anteriormente les hablé. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, buenos días. Es importante mencionar que los niños picky eater presentan un comportamiento hiperresponsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son niños que presentan una respuesta mucho más intensa y más rápida ante los estímulos sensoriales. Generalmente son niños que van a presentar irritabilidad constante, que van a presentar déficit de atención, les molesta mucho el contacto con diferentes texturas como es el pasto, la plastilina, las témperas, les molesta ensuciarse con diferentes texturas o cosas que encuentran a su alrededor. Son niños que generalmente presentan irritabilidad ante los sonidos que uno generalmente considera comunes, como por ejemplo el secador de pelo o el sonido de la licuadora. Pueden llegar incluso a presentarse en sensibilidad de la luz. ¿Esto en qué nos afecta? En que nos va a afectar directamente con la sensibilidad que tienen en cavidad oral. En cuanto a los alimentos, estos niños van a presentar rechazo en las características generales de los alimentos, pues en el sabor, en el color, en la apariencia, en la temperatura, en la textura y en el olor. ¿Cómo no lo podemos reconocer? Porque estos chiquitines generalmente evitan coger o manipular la comida, giran su cabeza en el momento que se le va a acercar el alimento a cavidad oral, pueden llegar a presentar arcadas anticipatorias o llegar a vomitar el alimento que se encuentra en boca. Cuando hay una aversión en las texturas, lo podemos observar generalmente cuando hay una transición entre el cambio de una consistencia a otra. Entonces, cuando el niño está cambiando de su leche a los alimentos líquidos espesos, de los líquidos espesos a los purés, de los purés a los picados finos y luego ya a los trozos. Generalmente esto es común en los niños de 2 a 4 años. Cuando hay una alteración o una aversión a los alimentos en cuanto a la apariencia, se observa que los niños necesitan que el plato se presente de una manera específica o si no logran comer. Les molesta si ven que un alimento toca otro alimento. Y cuando vemos que hay un rechazo específico en un color del alimento, entonces, por ejemplo, las verduras, el color verde, entonces les molesta que dentro de su plato haya ese color. En cuanto a las características del olfato y el sabor, son niños que presentan rechazo a algún sabor o un olor en específico y lo asocian a algún alimento. Siguiente, por favor. Por eso es importante clasificarlo en 4 aspectos de acuerdo a la severidad que uno observe en el niño, la aversión que tiene hacia los alimentos. Entonces, como mencionaba el doctor, la neofobia, que es el miedo a conocer un alimento diferente. Lo que hacemos es educar a los padres teniendo en cuenta que es algo normal que pasa en los niños de 2 a 4 años y lo que hacemos es generar una exposición de ese alimento hasta 15 veces, entusiasmando al niño, animando al niño a manipularlo, a jugar con él, de pronto a llevárselo a la boca, pero nunca presionar a que éste lo haga. Y es muy clave el modelamiento que hacen los padres o los cuidadores con ese alimento en específico en el niño, mostrarle que ese alimento es rico, que no pasa nada, que se puede masticar o que se puede pasar sin ningún problema. Generalmente estos niños con el simple modelamiento o con el animarlos a comerlos en repetidas ocasiones se superan. El siguiente son los niños que presentan selectividad leve.
estos niños pueden llegar a presentar una aversión a unos alimentos superiores a los que generalmente los niños a esta edad podían presentar. Ya con las recomendaciones que nos dicen nutrición, terapia ocupacional y psicología, las llevamos a flote para trabajar en cuanto a las texturas, al color, a la forma del alimento y así lograr que el niño logre superar esta versión. Siguiente, por favor. El siguiente aspecto son los niños que son ya altamente selectivos. Estos niños son los que van a presentar la mayoría de las características que anteriormente les mencioné. Acá lo que hacemos es trabajar en todas las características que presentan los alimentos, textura, temperatura, entonces alimentos fríos que nos ayudan a mejorar este proceso, los olores, diferentes colores dentro de los alimentos y animar al niño a que los explore, a que juegue, a que los toque, que si es necesidad de untarse todo su cuerpo, su carita, lo pueda hacer sin obligarlo, sino simplemente animar a que lo haga. Acá es importante también el modelamiento de los padres y que ellos también puedan untarse o jugar con el alimento que está haciendo el niño y no muestren una aversión también hacia ese alimento porque pues el niño va a seguir su paso. La última, o sea, son las causas orgánicas, que son ya niños que pueden presentar alteraciones en su desarrollo, que generalmente lo vemos en los niños que son prematuros, o que ya hay una condición neurológica que afecta directamente la sensibilidad de los niños. Acá, adicional a todo lo que hemos mencionado, lo que hacemos es una terapia miofuncional que nos va a permitir disminuir la disfunción oromotora que tiene el niño, ya que generalmente van a tener bajo tono o baja movilidad, o van a tener baja fuerza en sus movimientos. Es importante mencionar que en estos aspectos el manejo multidisciplinario es vital. Acá debemos trabajar de la mano con terapia ocupacional que nos va a permitir generar una integración sensorial y nutrición que nos va a ayudar como a mejorar todos sus aspectos nutricionales y psicología que nos va a generar unas pautas de crianza y nos va a ayudar a trabajar con la emoción de los padres y de los niños. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos múltiples preguntas en el chat. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Al final de las intervenciones abrimos una sesión rapidita para tratar de contestarlas. Como dijo la doctora Geraldine, la integración sensorial es fundamental para el proceso de alimentación. Podemos ver alterada a través de esas dificultades para la postura de los niños, el agarre en el momento de la alimentación. Y para eso hoy hemos invitado a Carolina Ramírez y Alexandra Díaz. Ellas trabajan con niños. Alexandra es especialista en integración sensorial y nos van a contar cómo este aspecto podemos abordarlo para mejorar esta condición del niño. Doctores. Bueno, buenos días. Para comenzar, desde terapia ocupacional quiero explicar qué es integración sensorial. Entonces, tengamos en cuenta que es un proceso neurológico que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos en nuestro cuerpo y nos permite generar una respuesta adaptada en el entorno. ¿Por qué se mide eso? Por todos los sentidos: tacto, visual, auditivo, gustativo y olfativo. Desde terapia ocupacional tenemos 7 sentidos que estamos trabajando: la parte vestibular y la parte propioceptiva, que es lo que más adelante les voy a explicar como los componentes de estas 2 áreas. Siguiente. Listo, entonces para hablar de los componentes, el primero es el sistema propioceptivo, que es el que nos ayuda a cambiar de posición. Entonces, que el niño logre mover la cabeza, que logre hacer los patrones de mano-boca, que pueda coger los cubiertos, cómo agarrar los cubiertos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los agarres de los niños, desde lo más pequeño, vamos a empezar a tener agarres amplios y más o menos a los 5 o 6 años ya va madurando el agarre y ahí sí vamos a tener el agarre fino. Es ahí donde nosotros decimos que es importante que los papás dejen que los niños empiecen a comer con las manos y así vamos teniendo también estimulación a nivel táctil. ¿Qué puede pasar también en este sistema propioceptivo?
que pueda coger harta comida. Hay niños que se meten mucha comida en la boca, no logran hacer la deglución y se quedan con la boca llena. Entonces es una de las condiciones. La otra también es que, como hablábamos de cambio de posición, entonces que el niño tenga control de cuello y tronco. A nivel vestibular, es ya todo lo que presenta lo que es equilibrio, coordinación y movimiento. ¿Qué estabilidad tiene el niño para poder presentar o mantenerse en la posición adecuada? Entonces, ahí estamos hablando si logra coger el vaso y llevarlo a la boca, todos los patrones que es de mano-boca y si presenta dificultad o lo logra hacer. Ya a nivel táctil, que es como lo de las texturas, lo que ya hemos trabajado desde las otras dos áreas, entonces los niños pueden presentar alguna hiperrespuesta con algunas texturas. Lo que yo intento o lo que se trabaja desde ocupacional es que esa intervención sea desde los más pequeños. Ejemplo, aquí en la clínica lo trabajamos desde el área neonatal, donde desde esta área empezamos a hacer estimulación táctil con diferentes texturas para que así cuando vayan creciendo no vaya a tener ninguna dificultad. Tenemos que tener en cuenta que esta intervención se hace también con el entorno. Entonces, yo sé que ahorita por todo lo de la pandemia, los niños estuvieron cohibidos y hubo habilidades sociales que no pudimos estar experimentando, llevándolo a un parque, jugando con los demás, los colegios encerrados. Entonces, todo esto, la parte táctil, sí toca empezarla a trabajar. Siguiente. Bueno, aquí tenemos en cuenta los otros componentes a nivel sensorial. Uno es la parte visual. Debemos tener en cuenta que en los niños la información todo entra visualmente, teniendo en cuenta que es en cuanto a la alimentación, los colores que sean llamativos, para que asimismo ellos se motiven a realizar su alimentación. Y si ellos muestran su agrado hacia el alimento que están viendo, si son niños muy pequeños y están en la parte explorativa, empiezan a hacer los agarres del alimento y asimismo llevárselos a la boca. Si ya son niños un poco más grandes, que ya tienen su coordinación, su patrón de movimiento integral mano-boca, van a coger el utensilio, el cubierto, coger el alimento y llevárselo a la boca. Tenemos en cuenta también el sistema gustativo y olfativo. Son alimentos que en el momento de su preparación botan sus olores. Estos unos son agradables, otros no son agradables. Y se tiene en cuenta que ciertos niños solamente por el olor hacen rechazo al alimento sin haber tenido la sensación de probar. Y la parte auditiva, tenemos en cuenta que son niños que se dispersan visualmente y auditivamente. Entonces, en todo momento de su actividad, nosotros recomendamos en que esté frente a un comedor donde no hayan estímulos visuales y auditivos para que presten su atención en la actividad que van a realizar en ese momento, que es la alimentación. Muchas veces desde los niños pequeños, desde que están en la parte de lactancia o la alimentación ya complementaria, vemos que los padres en el momento de dar la alimentación como entretención y garantizar de que sí coman, tienen el televisor prendido. Y eso hace un fuente distractor para que el niño se concentre más en lo que está viendo que en su propio alimento. Y pues así el alimento no va a garantizar como una adecuada alimentación al propio niño. Entonces es importante en el momento de la alimentación no tener presente distractores visuales o auditivos. Siguiente. Teniendo en cuenta la intervención de terapia ocupacional, nosotros en el momento hacemos la intervención con la familia y hacemos manejo a la parte comportamental y emocional. En cuanto a la familia, involucramos a papá, mamá y cuidador en este proceso, donde se le brindan las pautas para realizar estas actividades
en los momentos de la alimentación, desayuno, almuerzo, comida, medias 9 o 11, ¿sí? Como ya lo refirieron anteriormente, sin usar algún tipo de castigo. Más bien, se le brindan son las estrategias de cómo hacer este manejo de forma adecuada. Y también se tiene en cuenta el aspecto emocional y del comportamiento en cuanto a crear pautas, rutinas y hábitos para la alimentación. Listo, pues acá queremos dar como un tip de alguna actividad que podemos hacer con los niños cuando son menores a 1 año. ¿Cómo se hace una actividad para que ellos exploren una textura nueva? Siempre acordémonos que el entorno, los ruidos, las luces, todo para estos bebés son nuevos. Como yo le digo a los papás de mis pacientes, la textura nueva siempre vamos a empezar con miembros inferiores. Piensen ustedes, cuando ustedes no conocen algo y ven algo extraño en el piso, no lo van a coger con la mano y una vez se lo van a poner en la cara. Lo que hacemos es empezarlo a tocar con el pie y mirar. De esta misma forma se debe hacer la intervención con nuestros hijos. Entonces, digamos un ejemplo pequeño para hacerlo con los bebés, que es lo que siempre lo trabajamos, digamos el cepilleo de proximal a distal, en círculo, masajitos. Entonces, son como las actividades breves que podemos estar haciendo desde la estimulación. Siguiente. Aquí tenemos otros tipos de componentes en la alimentación, que es la parte motora, donde tenemos en cuenta el tono muscular y la postura. Es cuando tenemos al niño en la mesa y miramos cómo es esa postura sedente, si es rígida, recta o es con curva, ¿sí? Y también tenemos en cuenta la coordinación de los movimientos, si son torpes o no. Está igualmente la parte cognitiva, que es la tolerancia en el momento de la alimentación, donde hace rechazo en el momento que ve el alimento o hace agrado a esta. Y la parte emocional es como esa madurez emocional, esa motivación, ese autocontrol que tiene en el momento de su alimentación. Y pues esto ya hacemos énfasis más con psicología, donde hace su intervención. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar el tema con la intervención de la doctora Silvia Vergara. Ella es psicóloga especialista en neuropsicología y vamos a hablar de cómo estos factores pueden en determinado momento no solo propender a que esta situación se dé, sino validarla y permanecerla en el tiempo. Así que, doctora, muchas gracias. Cuéntenos cómo podemos hacer ese abordaje. Buenos días a todos. Perdón. Bueno, nuevamente yo quiero como englobar lo que hemos estado hablando de picky eaters y es cómo se denominan a los niños que son extremadamente selectivos a la hora de comer. Como se mencionó anteriormente, picky eaters viene, ¿no?, de las siglas, del término en inglés de selectivo, de quisquilloso, y se está utilizando mucho, digamos, en nuestro diálogo del día a día. Aquí quiero hacer una salvedad antes de seguir, y es las situaciones cuando los niños se sienten enfermos, cualquier otra situación. Es normal que en estas situaciones exista disminución en el apetito, que el niño prefiera, digamos, alimentos más líquidos, las compotas. Pero ¿cómo identificamos esto? Esto es una conducta o esta falta de apetito es de manera temporal. Cuando el niño se empieza a sentir mejor, él vuelve a querer sus alimentos, digamos, los más cotidianos, todo esto. Ya cuando esta conducta se instala permanente, aquí es cuando ya los padres, los cuidadores, los tutores debemos actuar. Nuevamente, esta conducta, como hemos hablado ya, como para sintetizar, puede tener, si estas permanecen en el tiempo, unas implicaciones a nivel de nutrición, socialización, trastornos alimenticios, enfermedades bucales o digestivas, entre otros, en función, por supuesto, de lo duradera que sea esta conducta. Siguiente, por favor. Listo. Quiero además empezar, antes de entrar ya en materia, por decir que todos los niños tienen temperamentos diferentes y por supuesto esto va a influenciar en el tipo de comedores que serán. Por eso aquí es importante que las familias desde las primeras edades, desde temprana edad, se encarguen de enseñar a los niños, ¿no?, de educarlos emocionalmente, para que estos tengan herramientas cognitivas, para que puedan identificar sus sentimientos, ya sean positivos o negativos, sobre todo frente a los alimentos.
Entonces es importante las excusas, o sea, no excusas. Sé que todos y todas los que son padres y los que trabajamos en salud, vemos que es común que los niños presenten o digan excusas para evitar comer esos alimentos o sobre todo pues las verduras y esos que no sean tan coloridos o tan sí, que les apetezca tanto, ¿no? Entonces, las más comunes son me da asco, no tengo hambre, ya comí en el colegio, no se me antoja. Ojo, no cedamos. Y aquí va a ser un poco complicado porque tenemos los padres y las pautas cuáles son. Tener un equilibrio muy delgadito entre no ceder, pero no ser autoritarios y no obligarlos, como han comentado mis compañeras anteriormente. Aquí la clave es cómo nos vamos a comunicar con los niños. Entonces, nuevamente, como comentaban mis compañeras, la idea aquí no es decir, si te comes todo, te doy una galleta. Es diferente de decirle, veo que estás triste, veo que estás molesto, ¿cómo te ayudo? ¿Qué te hace sentir eso? ¿Por qué no se te antoja? Cuéntame, tratar de entender. Es muy difícil muchas veces tratar de comprender lo que ellos están diciendo, por eso aquí es clave esa educación emocional para que los niños puedan identificar y puedan expresarle a las personas qué es lo que sienten y qué es lo que dicho alimento le genera en ese momento. No tengo hambre. Me dijiste esta mañana que no tenías hambre. ¿Qué está pasando contigo? Claro, cuando son bebés, ahí la idea no es reforzarle con el dulce, reforzarle con la galleta, es, te veo molesto, ven, te doy un abrazo y comemos juntos. Siguiente diapositiva. Señales para identificar las conductas de un picky eater en casa, ya el doctor al principio lo habló de mis compañeras, pero aquí es importante saber también, como les decía, los temperamentos y las personalidades. Juegan con la comida. En casa podemos identificar de pronto los niños más tímidos o los niños un poco más activos van a tener diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Digamos, a los niños que son más tímidos les va a costar mucho más acercárseles nuevos alimentos. Entonces, no les dé temor de presentárselos muchas veces. Los niños que son menos flexibles que otros, pues les va a costar mucho más. Entonces, entre más los expongamos a los alimentos, más lo hacemos. Ya daban unos tips de pronto de que el plato sea colorido, ¿no? De tener ese tipo de estrategias, de que la comida sea divertida. Todo eso es importante, digamos, para involucrarlos en el momento de ellos escoger lo que quieren comer. Tengamos en cuenta también que los niños que son, digamos, un poquito más tercos, más obstinados, son aquellos que van a empezar a jugar más con la comida porque están acostumbrados que le digan, no hagas esto, deja de jugar con la comida. Es decir, no pasa nada. Vamos a sentarnos todos en familia, que es lo que ya hemos estado hablando, vamos a comer todos los mismos. Los niños que lloran o se perturban a la hora de la comida, aquí lo único que hay que reforzar es tener paciencia y perseverancia con ellos. Son conductas que van a ir pasando y es normal, los papás, las personas que están con ellos, pues tienen otras ocupaciones, el trabajo, y entonces dirán, no, que coman lo que sea rápido y así pues ya salimos de este proceso y el niño come. Pero tengo que tener un poquito de tolerancia, ¿no? De perseverancia para poder entender qué está pasando y pues así ayudarlo a comer, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, la relación entre las emociones y la conducta alimentaria pues es bidireccional. La comida no debe tener una carga emocional. El niño no debe comer para hacer a los padres o a sus tutores felices. Tenemos que también aquí tener algo en cuenta muy grande y es que los niños, incluso en edades, digamos, pequeñas o en edades menores, ellos identifican también la saciedad. Ellos saben identificar cuando están llenos o cuando no están llenos. Entonces aquí lo más importante también es que los padres les den la confianza. Como les comentaba anteriormente, cuando les enseñamos desde pequeños a que tengan una regulación emocional para que ellos identifiquen sus sentimientos positivos o negativos, esto les va a ayudar a ustedes para que el momento de la comida no se les vuelva una batalla y no se vuelva pues un momento tedioso. En esto, pues, ¿cuáles consecuencias puede tener? Cuando empezamos a presionarlos y empezamos a decirles, mira, tu hermana sí come y tú no estás comiendo, podemos empezar a generar, digamos, tintes de baja autoestima en el niño. Es decir, es que me están comparando con mis hermanos. Recuerden lo que les decía al principio, cada niño es diferente, cada niño tiene su personalidad y eso también lo debemos entender. Como les decía, los niños que son más tímidos, con poca flexibilidad, pues van a tener, digamos, más
rigidez o van a generar más tolerancia a los cambios, como ya las pautas que comentábamos anteriormente. Vamos haciéndolas poquito a poco, vamos introduciéndolas de manera paulatina para que ellos se vayan familiarizando con esto y no les genere ansiedad. Siguiente diapositiva. ¿Cómo los ayudamos? Lo más importante es no presionarlos e insistir. Aquí van a generar resistencia, van a aumentar su ansiedad, incluso pueden generarles aversión a la hora de la comida. Para los niños se puede volver esto un tema demasiado difícil, incluso para los padres, de decir, ya viene la hora del desayuno, esto va a ser toda una guerra la mañana. Entonces, es darle la confianza, decirle, ok, vamos a comer. Y la ideal, lo que ya hemos dicho, es que también que todos en la mesa coman lo mismo. Sabemos que pues, ya hay adultos que dicen, no, definitivamente yo no como verduras, pero no olvidemos que los niños no aprenden de aprendizaje vicario, no con el ejemplo. Entonces, tratar de hacerlo como un poquito disimulado, tratar de los papás también involucrarse en esos alimentos que tanto le insisten al niño en comer, pero si los padres no lo hacen, pues también, a medida que ellos van a ir creciendo, van a decir, pero tú tampoco comes cebolla, entonces, porque yo sí tengo que comerla. Las tácticas positivas como aplaudirles, alabarlos, darles premios para no comer no son recomendadas, ya que lo harán por retribución, más porque sepan que es necesario una adecuada alimentación. Entonces es diferente de decirle, uy, mira, hoy vi que probaste el brócoli, ¿qué tal te fue? Mañana podemos probar. Entonces no decirle, es que hoy solo hay habichuelas, por decir algo. Es decir, mira, ¿qué te gustaría entre habichuelas o coliflor? Darle la opción, pero que siempre haya pues un vegetal o alguna de esas comidas que son las que más rechazan, ¿sí? Lo del ambiente tranquilo es fundamental. Esto es algo que hemos repetido a lo largo de la charla, pero definitivamente esto hace la diferencia. Las distracciones, los teléfonos, televisiones, iPad, que ya todas mis compañeras han mencionado, pero aquí también quiero hacer una cuña muy especial. En este nuevo mundo de tecnología estamos más propensos a las redes sociales. En los preadolescentes y adolescentes que tienen TikTok, Instagram, Facebook, todo eso, también ven videos de pares, de compañeros o de esos famosos influenciadores que debemos decirlo que no siempre son una influencia positiva. Entonces yo quiero ser delgada, quiero ser no más flaquita que como la influenciadora que tanto me gusta. Entonces, ojo, la idea no es satanizar las redes sociales, no es satanizar el iPad, el Instagram, no es eso, simplemente pues nuevamente darles la confianza y tratar de supervisar qué es lo que están viendo para que pues no se vuelvan estas conductas más selectivas y puedan comer de todo un poco. Evitar dejarlos solos durante ese momento. Tampoco es que se vuelva como policía, sino acompañarlos y hacerlo pues, ameno. Bueno, generar las rutinas, los horarios, todo esto lo hemos hablado, pero aquí algo muy importante es involucrarlos en la compra y la preparación de los alimentos. A veces los padres dicen, no, yo no quiero llevar al niño al supermercado porque esto se vuelva quiero, pero también cuando están identificando estas conductas en sus niños selectivos, involúcrenlos en esta actividad. Vamos, ¿qué te parece esto? Mira qué bonita esta fresa, mira qué bonito esto. Esto les va a ayudar a ellos a decir, listo, me quiero involucrar y vamos a empezar a preparar las comidas juntos. Entonces, lo que tú preparas, te lo comes y pues eso hace como un vínculo especial con la comida. Siguiente diapositiva. Listo. Ya para terminar, quisimos hacer como un énfasis con todo el tema de pandemia y post-pandemia. En la pandemia sucedieron una gran cantidad de cosas. Los niños pues se interrumpieron las rutinas, la hora del almuerzo en el colegio o en los jardines con sus pares, que ven, cuando los niños ven que su amiguito está comiendo, pues yo también quiero comer y todo esto. Entonces, estuvieron en casa, no podemos negar que también el tema económico influenció a las familias y obviamente para las familias hubo un gasto económico en alimentos saludables costaban un poco más. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aumentaron los alimentos azucarados, las bebidas azucaradas, disminuyeron las compras de verduras y frutas y hubo muchos alimentos precocidos. La moda del air fryer y del horno freidor, que todo lo hacía mucho más fácil porque papás trabajaban, niños estaban estudiando todo el tiempo y eso hizo pues, que estas conductas alimentarias en este momento cambiaran. Y ahora que regresaron a los colegios, los papás están identificando. Primero se volvió a presentar, digamos, esa ansiedad de separación que daba cuando los niños estaban más chiquitos y los llevaban al jardín. Estuvieron casi 2 años con papá y mamá 24/7 en casa y ahora volver al colegio se está volviendo también todo un tema complicado.
Todas las pautas que hemos hablado anteriormente sirven en estos momentos. Hay que tener en cuenta que fueron 2 años difíciles para todos y todos estamos reaprendiendo y toca nuevamente con paciencia y tolerancia. No decirle, wow, te comiste todo, no, sino decirle, mira, veo que estamos probando cosas nuevas, yo también voy a probar. Al final del día, pues así es como todos aprendemos y pues papá, mamá y tutores pues son lo mejor ejemplo para los niños. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros expositores. Creo que el tema da para muchas horas de intervención, pero realmente hemos tratado de abordar como los puntos más esenciales. Mire, hay muchísimas preguntas en el chat, pero pues creo que el tiempo lo superamos. No sé, creo que todos tenemos actividades, si a ustedes les parece. Si alguien quiere quedarse, pues podemos responder algunas preguntas y si no, vamos a contestar por chat, como agrupando estas preguntas en temas iguales y darles respuesta a las interrogantes que ustedes tienen. No sé, ustedes qué opinan, si paramos acá y les respondemos por escrito o quieren que abramos el micrófono y hagan algunas preguntas. No sé, la gente no sé. Marta, si te parece, podrías responder dos preguntas relevantes de las que nos enviaron en chat y las otras las enviamos vía mail. Bueno, voy a abrir una pregunta. Entiendo los que se necesiten retirar del chat. Dice, buenos días, ¿qué opinión como nutricionista y fonoaudióloga les merece el BLW como método para ayudar a prevenir niños piquear por cuanto estimula la nutrición perceptiva, manejo de texturas y autonomía? Marcela. Listo. Bueno, la BLW, o ya sea BLW clásica o método Bliss, tenemos que identificar que este método de alimentación complementaria introduce los alimentos sólidos de forma individual y no van a ir mezclados con puré. El niño debe tomar de forma autónoma y el cuidador que esté en este momento no los debe ofrecer. El niño autónomamente va a coger el alimento que está en la mesa. Esto también tiene que hacerse con la alimentación familiar. Todos los integrantes de la familia tienen que comer al tiempo que lo hace el niño. Muchas veces vemos que la mamá pues le da de comer al niño y después come ella y cuando el niño pues ya acaba, pues ella come. No, eso tiene que ser al tiempo. Mientras que la familia está comiendo, el niño también debe estar comiendo. La recomendación es que se ofrezcan 4 alimentos, una fuente de hierro y de proteína de alto valor biológico, ya sea un carbohidrato, una fuente de carbohidrato, una fruta y una verdura. ¿Listo? Y esto lo hacemos en forma de trozos, obviamente con supervisión del cuidador. Esto va a ayudar a que se desarrolle adecuadamente la psicomotricidad que tiene el niño y también pues la autonomía que tiene el niño. Al principio van a ver que el niño lo está cogiendo con el puño y después ya está cogiendo con los dedos y llevándoselo a la boca. Al principio van a ver que él va a despicharlos, se va a hacer una mascarilla en la cara, se va a hacer una mascarilla en el pelo, pero eso es de paciencia. Esta método de BLW o la Bliss es de paciencia por parte del cuidador. Y ya, eso es todo, Marcela. Quisiera complementar que ambas técnicas nos van a favorecer una exposición experiencial al alimento. Quiere decir esto que el niño avanza con respecto a lo que consume toma con sus manos, mastica. Y esto hace que, por supuesto, en el largo de la alimentación complementaria, el niño se prepare mucho más a la adaptación a la alimentación familiar, lo que permite, por supuesto, y como lo pregunta de pronto el pediatra, es evitarnos que el niño se convierta en picky eater. Por eso se recomienda bastante estas dos técnicas, tanto Baby Led Weaning como Bliss, pero por supuesto también, y hago digamos como que el mensaje cortico y es consultemos si nos está quedando difícil, si vemos que el niño como que no
logra estas texturas o de pronto lo vemos como complicadito para que no se haga difícil el proceso y que podamos, digamos, desde nuestros enfoques profesionales en salud, podamos garantizar que el niño haga su proceso adecuado y sin interrupciones. Bueno, desde fonoaudiología vemos que las dos técnicas son válidas. La BLIS con su adaptación hacia el inicio un poco más tardío de esta presentación de los alimentos que tiene que está como acorde al desarrollo orofacial a nivel de movilidad y funcionalidad que les expliqué al inicio, pues es también muy funcional. Solamente hay cosas que hay que tener en cuenta y es que es importante que sean guiados por alguien, digamos, que maneje la técnica y que pueda hacer ese entrenamiento a los padres o al cuidador para identificar factores de riesgo como factores como asfixia y si llega a pasar, cómo resolver ese tipo de eventos durante la alimentación. De resto, pues también tener en cuenta que la ingesta creo que a veces se ve como un poco reducida porque es solamente lo que el niño quiera comer, pero pues va a estar acompañado se espera que esté acompañado de la lactancia. También es importante rescatar que pues a pesar que esta técnica es a partir de, pues, de los 8 meses que iniciamos con los alimentos en trozos, se puede manejar desde antes, permitirle al niño que haga exploración de los alimentos espesos y puros, porque de ahí depende que logre aceptar los alimentos blandos. Si no le permitimos al niño que haga la exploración al inicio de la alimentación complementaria, seguramente no nos va a aceptar coger el alimento blando y hacer exploración del mismo. Bueno, para terapia ocupacional nos dice que cómo puedes manejar el tema en niños que tienen déficit de atención en el momento de la alimentación. Bueno, yo lo trabajaría primero. Si tenemos problemas de déficit de atención, claramente no puede ser solo en el hábito o en la rutina de alimentación. Tenemos que ser evaluados y observados a ver si también pasa en el colegio, si pasa jugando, porque también en el juego los niños se distraen. Cuando tenemos varios aspectos que nos hace distracción, digamos, esos lugares donde hay muchos juegos, entonces el niño juega con un carrito, juega con la casa, entonces toca empezar a bajar los estímulos visuales. Entonces yo lo haría más empezando a trabajar por medio del juego, que el niño genere más atención, y ya en la rutina de alimentación, que es un poco más dura con ellos, empezamos a ir fortaleciendo también la atención con la hora de alimentación. Así lo trabajaría. Por medio del juego es que se tiene que empezar a fortalecer la atención. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, por tiempo es imposible seguir respondiendo a las preguntas. Hay muchísimas. Nos comprometemos a mirar una a una y tratar de dar las respuestas por escrito. De verdad, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes, panelistas, por haber estado acá ilustrándonos sobre el tema. Muy buen día y nos vemos dentro de un mes en un nuevo tema que trataremos los servicios de apoyo. Muchísimas gracias.